Desde el principio de los tiempos, los ríos han sido las arterias que transportaban vida. Las montañas y la tierra fueron mi piel. Los bosques y la selva, mi pelaje. Todo estaba en permanente armonía. Hasta que apareció el ser más cruel y caprichoso que jamás conoció este planeta. El hombre. Una forma de vida supuestamente inteligente. Desperdiciada por la codicia, la violencia y la incultura. Y todo el mal que me hagas, te lo devolveré. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a Planeta Gaia. Espero que tanto el disco como el DVD que estáis viendo ahora mismo sea de vuestro agrado. Os puedo asegurar que nos hemos tomado mucho tiempo y mucho cariño en preparar esto, que creemos que no es simplemente un disco más en la carrera de Mago de Oz, sino es un paso adelante, sobre todo porque hemos intentado crearos un universo nuevo, distinto, paralelo, el cual hemos llamado Planeta Gaia. Gaia no es un disco, como antes he reiterado, un disco normal, sino es una trilogía, la cual tú tienes en tus manos la primera parte. Gaia es el espíritu de la tierra, es la Pachamama, como llaman los sudamericanos. Y todo esto basa en una historia, una pequeña novela, la primera novela que he escrito, digamos, de forma semi-profesional. Y en esta novela lo que quiero contar y lo que quiero denunciar es el tratamiento que estamos haciendo a esta tierra, a este planeta, y por el cual, pues bueno, he utilizado unos vínculos, unos nexos y bueno, pues un marco histórico que es la conquista de los españoles en el continente americano, del cual
tanto Mago de Oz como yo personalmente no nos sentimos nada orgullosos y esperamos que ninguna nación más conquiste a otro pueblo y le quite sus creencias y le quite su norte. En esta historia y en esta novela el principal protagonista eres tú, porque Gaia, la Tierra, no es algo ficticio, sino es algo sobre la cual estás ahora mismo tú encima y al despertarte pues abrir la ventana pues puedes ver. Entonces sí te pediría por favor que intentaras analizar cada canción y que la utilizaras en tu forma de vida y sobre todo en tu filosofía. Espero que te guste. Bueno, pues voy a intentar explicaros un poquito cómo se grabó Gaia. Gaia es el disco más importante de nuestra carrera, primero por la parte en la que nos encontramos, el momento, por toda la presión que teníamos y nos lo hemos querido tomar con muchísima tranquilidad. Yo me acuerdo que juré y prometí que jamás íbamos a hacer un disco doble a raíz de Finisterra por la cantidad de tiempo que echamos en el estudio y la verdad es que este disco han sido 12 canciones, no es doble, pero hemos estado más tiempo todavía en el estudio. Hemos estado 5 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bueno, hemos querido, sobre todo, gracias al apoyo de la compañía y del productor, estar en los mejores estudios, porque cada estudio es bueno para determinadas tomas, para determinados instrumentos. Y entonces las baterías y los bajos se grabaron en Eurosonic, en unos estudios de Madrid. Todo lo que son el resto, las guitarras, las voces, los violines, las flautas y los coros, los grabamos en Track. Y en Track hicimos una cosa, la verdad, quizás inusual, que es coger todo el edificio, porque los estudios Track son unos estudios que a la parte de arriba y a la de abajo hay el estudio 1 y el estudio 2. Y nosotros estuvimos en los dos estudios. Contratamos también una empresa de catering para no perder tiempo y para no perder energía. Nos habilitaron un cuarto y ahí pues el servicio de catering con camareros nos daban de comer. Ese gordito que estáis viendo ahora es Nico, que es un chaval muy majete, el cual nos ha tratado muy bien. Y luego hemos mezclado en los estudios Eurosonic. Para este disco hemos trabajado con el mismo equipo que solemos trabajar siempre, porque al igual que trabajamos siempre con el mismo portadista, Gabón, y con el mismo fotógrafo, nos gusta, si las cosas funcionan hay que cambiarlas, y quizás la visión es muy importante, la visión y las orejas y el corazón de los técnicos y del productor, tanto de Sergio como Sonia, como el productor Goyo Esteban. Hemos trabajado muy bien, sobre todo hemos cambiado la forma de trabajar y pues casi 2 meses hemos estado en nuestro local de ensayo con el productor, viendo las canciones, arreglándolas, porque un productor tiene que sudar y tiene que estar en el sitio donde se ha gestado y se ha creado la canción. Porque es muy frío que un productor, pues desde su poltrona y desde su mando, pues coja una canción y la quite, la ponga, porque tiene que conocer qué quiere expresar el artista, entonces tiene que conocer al artista, tiene que expresar cómo ha nacido esa canción, entonces tiene que estar en el local. Porque un productor tiene que ser una parte activa de la canción y una parte activa del grupo, tiene que ser uno más del grupo, si no, no merece la pena. Para eso, pues Mago de Oz haría las veces de producción. Y la verdad es que ha sido un disco, ha sido pues tedioso, divertido, ha sido un poquito de todo, porque han sido muchísimos meses, pero queríamos de verdad daros algo de lo que estuviéramos totalmente orgullosos y totalmente que algo fuera muy creíble y que fuera un disco en el cual cuando lo tengas en tu casa y lo escuches, pues te sientas orgulloso de ser fan de Mago de Oz. Vamos a intentar explicaros cómo se graba un disco. Un disco tiene muchos trucos, tiene mucho... Yo siempre lo comparo con el cine y el teatro. El teatro es la cosa, digamos, más honesta que hay, es el actor frente al público. Un grupo en directo también es el músico con el público. El hacer discos y el hacer películas es una cosa carente de ritmo, es una cosa muy de laboratorio y sobre todo muy estudiado. Hay que mirar las afinaciones, los sonidos de guitarra, los sonidos de batería. Hay que hacer una cosa con las canciones que para los que no estéis familiarizados con la música y con las formas de grabar es medir los tiempos, que se suele hacer con claquetas.
Eso se suele decidir antes de grabar. Nosotros lo decimos en los 2 meses que os he dicho en el local de ensayo. Y las claquetas son, pues, es medir el tiempo. Entonces te disparan por los cascos, pues, o con cencerro o con el sonido que tú quieras, el tiempo y la velocidad en la cual tiene que ir la canción. Vamos a intentar también que desvelar un poco lo que son los entresijos de los estudios de grabación. Por lo que a mí respecta, el batería es el que se siente más solo. Independientemente de que en directo también estás apartado, es digamos, el instrumento más desagradable para grabar, para sonorizar y también para tú hacer tu canción en el estudio. Lo primero que se hace es elegir los sonidos de batería. En mi caso yo he grabado con 2 baterías, una acústica, la acústica para casi todos los temas y otra eléctrica, sobre todo para una técnica que vais a ver ahora cómo lo hago, lo vamos a desvelar. Porque todos los dobles bombos que vais a escuchar en el disco de Gaia no son dobles bombos reales, es una técnica, pues, un poquito mía, que es de rebote, que se hace solo con un pie, y para eso necesito la ayuda de una batería eléctrica, porque la pegada es uniforme y entonces queda muy bien, y ahora vais a ver cómo se hace. Cuando has elegido ya todos los sonidos de batería que quieres, pues nada, te sientas en tu set de batería. Y nosotros lo que hemos hecho para este disco es tener la ayuda de mis compañeros, y hemos grabado todas las líneas de guitarra, de bajo, a nivel de prueba, a nivel de maqueta. Entonces me ayudaban a mí. Es como si yo tuviera a Mohamed y a Carlitos y a todos, pero de forma virtual, porque estaban ellos grabadas sus pistas de instrumentos. Y nada, pues una vez que grabas las baterías, que es la base, son los cimientos, para que entendáis, del edificio Gaia, pues nada, simplemente ya damos el ok y pasamos ya al siguiente instrumento, que es el bajo, que es el que se graba inmediatamente después de la batería. La grabación de este disco, pues se puede decir que comenzó unos 3 meses antes en el local de ensayo. Lo que hicimos para este disco fue, según íbamos terminando una canción, las íbamos grabando. Y luego, pues cada vez que teníamos 4 o 5 canciones, pues nos metíamos en un estudio, las grabábamos todas, las llevábamos a casa, y así teníamos la posibilidad de ir escuchándolas y de ir trabajando sobre ellas en casa, no solamente en el local. Esto lo que nos permitió es llegar al estudio con las ideas muy claras de lo que queríamos hacer y de cómo queríamos que sonase cada canción. Una vez ya en el estudio, pues alquilamos varios bajos y varios equipos de sonido, hasta que dimos con el sonido y con el tipo de bajo que estábamos, pues tanto el productor como yo, que estábamos a gustos y pensábamos que era el sonido que era adecuado para este disco. La grabación en sí, pues fue bastante fluida, creo. Utilizamos 2 días para grabar, pues, lo que es todo el grueso del disco, y luego un tercer día, una mañana, para hacer algunos pequeños retoques, algún detalle que se había quedado por ahí suelto, alguna mejora. Bueno, y básicamente esto es todo lo relacionado, pues, con la grabación y la preparación del disco. Y nada, pues yo creo que se ha hecho un buen trabajo, y tanto el productor como yo estamos muy satisfechos con el resultado final. Un abrazo. Hola, pues soy Fran. A la hora de grabar guitarras siempre tenemos muchísimo cuidado, más que nada también porque, bueno, el productor le pone especial interés, ya que él también toca la guitarra, y perdemos, pues, a lo mejor varios días en encontrar un sonido que queríamos. En este caso queríamos algo así en plan directo, tipo la grabación de Finisterra, que salieron muy bien las guitarras, pero queríamos ir también un poquillo a más, ¿no? Aparte de probar con varias pantallas, Mesa Bug y Marshall, utilizamos un procesador de efectos que ya lo habíamos utilizado en Finisterra, lo usamos también para directo, un POD. Y bueno, pasado por varios secuenciadores y aparatos de estos del estudio, estuvimos enredando muchísimo con el sonido de guitarra agresivo, digamos, de la distorsión de Mago de Oz.
Le pusimos muchísimo interés también a lo que son el sonido de acústica, el sonido limpio de guitarra, probando con varias guitarras acústicas, varias formas de poner los micrófonos, una microfonía pues bastante complicadilla. Y bueno, aparte las reforzamos con otras guitarras que son eléctricas, pero bueno, llevan un piezo, un tipo de circuitería pues que imitan casi perfectamente el sonido acústico real de una guitarra acústica. Que el sonido de guitarra acústica real sería algo así. Con su brillo, también haciendo arpegio. Y esto sería una guitarra acústica normal. Entonces esto sería el sonido de una guitarra limpia eléctrica, normal. Que es como más oscuro, sin embargo este tipo de guitarras tiene una mágica palanquita y una serie de circuitería y de puente que permite sacar sonido de acústica tipo este. O arpegiando. Lo cual nos permitió reforzar bastante lo que es el sonido de guitarras, por tanto en temas folkies o temas muy de Mago de Oz, en La Costa del Silencio. Lo que hemos hecho en Gaia es darle la misma importancia que en todos los discos a las guitarras de Mago de Oz, pero se notará bastante, de momento ya en el estudio ya lo hemos notado, que son bastante poderosas, bastante fuertes, porque claro, hay que tener en cuenta que en Mago de Oz hay ocho instrumentistas, en Gaia hay bastante teclado, bastantes Hammonds, y a la hora de las mezclas, de mezclar lo que es el disco, necesitamos tener todo a un nivel bastante alto de fuerza para que luego pueda salir en determinados momentos un instrumento u otro. Y básicamente es eso, amigos. And a hungry little boy with a running nose plays in the streets as the cold wind blows in the guitar. Yo soy Carlito, guitarra de Mago de Oz, guitarra solista. Y bueno, básicamente para grabar las guitarras en el disco lo que hemos utilizado han sido diferentes... Hemos intentado buscar diferentes sonidos con diversos aparatos y tal. Lo que más hemos empleado ha sido el POD en formato rack, y con él hemos intentado sacar pues todos los sonidos tanto de rítmicas como de solos, ¿no? Que ha sido un poquito, pues eso, no muy complicado, pero sí a la hora de hacer las escuchas en el estudio, pues siempre pues no tienen la misma sensación que en el local o en directo, ¿no? Tanto Fran como yo hemos utilizado pues distintas guitarras, ¿no? Fran se ha ocupado un poquito más de las acústicas porque él tiene ese toque más sutil, y yo pues he intentado buscar un poquito más el sonido porque claro, el aparato es mío, no se lo dejo a nadie, el POD. He intentado buscar un sonido un poquito pues más geborro. Él se ha ocupado más, como digo, de las guitarras acústicas. Hemos utilizado una guitarra que él ya os ha mostrado, una Ibanez Prestige de modelo RG, que bueno, que tiene un piezo que puedes combinar para el directo, que nos viene muy bien por el tipo de música que hacemos, pues para combinar el sonido duro del heavy que utilizamos junto con todos los violines y tal, y luego el sonido acústico para darle ese aire folk a la composición, ¿no? Las guitarras que hemos utilizado, bueno, son las acústicas y las eléctricas, ¿no? Yo utilizo Ibanez y hemos intentado buscar pues eso, un sonido más concreto y un poco diferente a lo que es el disco Finisterra, ¿no? Sin perder pues esa dureza y a la vez ese toque folk en las composiciones, ¿no? Aparte que las composiciones en este disco nos hemos preocupado bastante más pues no de llenarlas, sino de ser un poco composiciones más maduras dentro de nuestro estilo, ¿no?
A lo mejor os suena un poquito diferente, pero no es que hayamos cambiado, no nos hemos tirado hacia ningún sitio musicalmente hablando, sino que, pues, que hemos utilizado pues eso, pues la madurez, ¿no? Que todo el mundo adquiere cuando lleva una carrera musical en este caso, ¿no? Lo que hemos pretendido es eso, pues que todo sonara un poquito más gordo, más unificado, ¿no? Luego también pues hemos tenido la suerte de compartir estudio con dos grandes guitarristas como son Walter Giardino de Rata Blanca y Jorge Salán, un guitarrista bastante bueno, joven y con mucho futuro dentro del rock nacional. Creo que ellos han sabido aportar a esas canciones su toque personal y a la vez integrarse con su toque a lo que es la composición de Mago de Oz. Desde aquí les mando un saludo para los dos porque hicieron una colaboración estupenda. Básicamente es eso, creo que vais a ver una composición en el disco bastante madura y bastante, yo creo que bien realizada, ¿no? Y nosotros por lo menos estamos satisfechos con el trabajo y creo que os va a gustar mucho y que lo disfrutéis. Bueno, pues mira, este disco la verdad que ha sido el que más... Vamos, es el primero que colaboro como teclista componiendo los temas con ellos. Hay una participación bastante más grande que en todos los discos anteriores, ¿no? Porque antes Mago de Oz basaba los teclados en algo bastante más secundario y bueno, al ir integrándome poco a poco en la formación, pues en este disco digamos que hay un porcentaje muy alto de teclados, ¿no? Implica también una elaboración también de otro tipo de arreglos que se han ido aportando, ¿no? Pues haciendo más melodías conjuntas con guitarra o con violín y flauta. En cuanto a sonidos de teclado, pues he estado utilizando sonidos base muy de los años 70, ¿no? Muy de hard rock, basado mucho en Hammond como sonido así primordial. Pianos que aportan el rollo de folky, ¿no? Que se pueden combinar muy bien con el violín y la flauta. Y luego acordeones también, que ya llevábamos utilizando, siempre algún tipo de arreglito así moderno, ¿no? De algún pad o una cosa así. Pero vamos, en definitiva, y básicamente sonido muy de los 70, ¿no? Muy de rock duro, clásico y sin más, vamos. Bueno, yo para grabar este disco lo que he utilizado ha sido dos violines. Uno que tengo yo que es de 5 cuerdas y así me vale también de viola si quiero tocar un poco más grave. Y el otro me lo dejó Petra, la mujer de Fernando, a la que estoy muy agradecido. Es un violín alemán que suena a gloria, vamos, una maravilla, ¿no? Se te van los dedos solos. Los dos, uno para tocar normalmente las melodías y el de 5 cuerdas que lo uso también de viola para grabar un poco las melodías, más acompañamientos y cosas más así. También lo que he hecho ha sido concretar el trabajo un poco más con Fernando por la cosa de las armonías entre flauta y violín y que vaya armonizado también con la base rítmica, ¿no? Entonces otras veces pues siempre lo que hacíamos era hacer una melodía, sacábamos una tercera o una cuarta o algo así, íbamos armonizando así. Y ahora nos hemos complicado un poco más y decir, bueno, en lugar de hacer solo una melodía por encima, pues vamos a trabajarla un poco más y vamos a ver si podemos hacer dos, que se armonicen entre las dos y que haga un efecto más lleno, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que en cuanto a eso, el resultado ha sido bastante positivo. Lo que hacíamos era, pues, en una partitura, escribir todo lo que íbamos sacando y a partir de ahí trabajar con la base rítmica y con la flauta y con el violín, ¿no? Ha quedado un trabajo muy bonito, yo la verdad es la primera vez que lo hacíamos así y nos hemos quedado muy satisfechos. Así, además,
Con Fernando se trabaja muy bien, o sea que es un tío muy amable. Y básicamente eso es lo que hemos intentado conseguir, ¿no? Bueno, pues la grabación del disco creo que ha sido muy profesional, muy rápida también, porque otras veces con otra gente que ha grabado y con mis compañeros, con Mago de Oz, pues a veces no estaban los temas muy terminados, o estaban muy terminados, pero siempre se nos ocurría algo en el estudio, pero esta vez ha sido muy rápido porque lo teníamos todo muy claro, hemos estado muchos meses ensayando y dejando muy clarito lo que tenía cada uno, entonces hemos grabado, siempre grabamos Mohamed y yo normalmente, pero somos como nos llaman nuestros compañeros, la sección hortera. Y siempre nos hacemos las armonías normalmente de violín y flauta. Y teníamos incluso las partituras escritas, todo muy clarito lo que se tenía que hacer y la verdad es que grabamos muy rápido, en 2 días. Y no ha habido que matizar nada especial, bueno, quitando un poco pues, los instrumentos que toco yo toco la flauta travesera y varios tipos de whistle, las flautas irlandesas. Y estaba todo tan claro que la verdad es que me ha gustado, ha sido bastante serio, bastante profesional y muy bien, ¿no? Prefiero grabar así. Aunque siempre se te ocurren cosas cuando estás grabando, ¿no? Nunca termina uno de rematar todos los temas, ¿no? Y nada, muy bien, lo que ha sido la composición, mucho trabajo, la verdad, hay que reconocerlo, mucho tiempo en el estudio, en el local, repetir miles de veces, armonizar 8 instrumentos es muy difícil, porque hacer una melodía simple con unas bases de guitarras, eso está muy bien, pero somos un montón de instrumentos y es muy difícil de armonizar. Es difícil, pero yo siempre estoy con Mohamed, ya os digo, la sección hortera, que me da igual que me digan eso, pero hemos humanizado un poquito el violín y la flauta. Bueno, pues el trabajo que hemos desarrollado para las voces y los coros en Gaia yo creo que es el más completo de la carrera de Mago, ¿no? Sobre todo por el tratamiento, tanto mis dobles voces en las canciones como el tratamiento coral. Ha sido distinto porque tampoco buscábamos, ¿no?, lo que a lo mejor hicimos en otros discos, como son siempre voces en terceras o un coro más o menos cantable y fácil. Hemos buscado en algunas canciones, por ejemplo Gaia o otros estribillos del disco, doblar mi voz a lo mejor en octavas 2 o 3 veces, buscar cierto tipo de armonías distintas para que el disco sonase con ese dramatismo que estábamos buscando por el tipo de obra conceptual que es. También el aspecto más a la hora de hacer los arreglos corales con los arreglos de orquesta sinfónica, que también se ha metido en otros temas del disco, pues queríamos obviamente huir un poco de grabar lo que es todo un conjunto coral dentro de un estudio de grabación. Así que pues yo creo que la mejor idea que se nos ocurrió también junto con el productor, con Goyo, fue pues llevarlos al atrio de una iglesia. Buscábamos una coral, por supuesto, porque sobre todo en la introducción del principio pensábamos que era muy importante conseguir una gran magnificencia en el aspecto coral, pero sin caer en la pomposidad, ¿no? Y eso sí que nos llevó un poquito más de trabajo a la hora de cómo hacer la armonía pues para todos los tenores, sopranos, bajos y contraltos, ¿no? Creo que fue una gran idea huir de lo que es estudio de grabación para grabar todos los ambientes y conseguir, pues eso, si una coral suena durante 300 años en las iglesias, por algo será, ¿no? Yo tengo muchos nombres, yo soy la madre de tierra. Ego muchos nómina veo. Sí. También en Gaia, bueno, como en todos los discos, pues siempre nos gusta contar con invitados, además que son grandes músicos y sobre todo grandes compañeros de grito, ¿no? Grandes cantantes como son el batería de Lujuria, el Oso, Silver, Pacho,
bueno, un montón de invitados que sabréis en el disco y a mí me echaron una mano muy, muy grande. Desde aquí mi saludo y un abrazo, compañeros, porque hay muchas partes en estribillos y unas partes corales que requería de cantantes, pero no cantantes líricos o cantantes clásicos, aunque el Oso es un gran cantante clásico. Hagamos una revolución, que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército las mariposas. Requería un poquito, pues, lo que es voces como las nuestras, ¿no? Un poquito cantantes de rock y tener esos grandes amigos que participaron con nosotros en el disco, con un trabajo tan fenomenal como el que hicieron, con tanta paciencia y tantas horas que echaron con nosotros de sufrimiento y ver el resultado final, pues siempre te llena de orgullo de poder contar con esos grandes amigos y esos grandes músicos, ¿no? Mientras se quede aliento y a buscar con el viento, ayuda pues apenas queda tiempo. Mientras te quede aliento y a buscar con el viento, ayuda pues apenas queda tiempo. Y en cuanto a mí personalmente en los discos, en este disco, pues las melodías, pues bueno, son prácticamente compuestas entre todos, pero yo sí que me he preocupado un poquito pues de buscar mucho más lo que es la comunicación y la expresividad, antes que un poco pues el circo de buscar unas tesituras muy agudas o unas tesituras muy graves o de estar todo el día subiendo y bajando, ¿no? Yo creo que con los años y con la experiencia pues llega la madurez de un artista y yo creo que eso se refleja en Gaia. Realmente lo que nosotros ya buscamos como artistas y yo también como cantante es conectar, expresar, contar cosas, aunque eso implique para mi propio criterio pues quitar un poquito de circo a lo estrictamente musical, ¿no? Yo creo que por esa parte también estoy muy muy contento porque hemos conseguido, y yo personalmente creo que he conseguido esa madurez artística en la que me oigo y me gusto. Normalmente siempre que he grabado un disco siempre estabas, pues podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, podía haber gritado aquí, podía haber bajado allá. Pero en este disco sí que me oigo y estoy satisfecho de mi trabajo al 100%, ¿no? No, creo que no le sobra ni le falta nada. Luego, pues claro, obviamente vendrán, me imagino que las críticas, que por qué ya no subes hasta un full remol o bajas hasta un si remol. Y dices, pues precisamente pues porque no hace falta. Oye el disco y te vas a dar cuenta de que está perfecto, ¿no? Tiene sus gritos en su momento y tiene sobre todo su expresividad, su gran expresividad emotiva, que es lo que me gusta del resultado de Gaia. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos será.